Hola, ¿cómo están? Soy como Fidel de la Corporación 5 Soles de nuevo y hoy continuaré con la videosíntesis del libro Logística del Autismo de Kate Wilde, el capítulo 8 particularmente, el cual trata sobre golpear y energía intensa. Como saben, esto es uno de los rasgos característicos de los niños que se encuentran en el espectro. Se les asocia con un comportamiento agresivo hacia las personas, hacia los objetos, a veces encontrarse en unas, voy a decir, ataques de furia sin razones. ¿Qué es energía intensa? En el libro se define energía intensa como aquellos comportamientos donde los niños utilizan toda su fuerza, toda su energía tratando de comunicarnos algo que no pueden hacer a través de pronto pataletas, golpear a alguien, golpearse a ellos mismos, golpear, tirar objetos, en fin, todos aquellos comportamientos que muchas veces se consideran agresivos y violentos. Lo primero que se hace aquí es replantearse la idea de por qué nuestro ser querido golpea o utiliza esta alta energía, esta energía intensa. Hay que entender que ellos no lo hacen con una intención violenta, no lo hacen porque quieran ser malos. Hay que dejar de pensar esa etiqueta que tienen un determinado comportamiento agresivo. Debemos encontrar aquellos estímulos que hacen que nuestros hijos, nuestros seres queridos, quieran usar esa alta energía. Y existen unas razones que son muy frecuentes, son 4 en realidad, las cuales son: la primera es querer comunicar algo, cuando no obtienen lo que quieren o cuando saben que obtienen lo que quieren más rápido. Existen entonces 4 razones frecuentes que pueden motivar el uso de alta energía. La primera es querer comunicar algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando obtienen más rápido lo que quieren o cuando quieren obtener algo que no saben cómo expresarlo. En este caso, en el caso de mi hijo, él lo utilizaba muy frecuentemente cuando quería comunicar que me apartara por alguna cosa, ¿sí? Que se sentía agredido por mi presencia o simplemente porque yo no comprendía lo que él estaba diciendo o lo que él estaba queriéndome decir, y entonces él se frustraba y empezaba a utilizar toda esa energía, ese golpear, atacar esa pataleta. Otra razón frecuente es querer ver nuestras reacciones. En lo particular, pues no recuerdo que mi hijo lo hubiera utilizado para conmigo en sus primeras etapas, para ver mis reacciones. Sin embargo, también es frecuente. ¿Por qué? Porque precisamente les da el control de la situación, el tener una herramienta para que nosotros nos convirtamos en sus medios para obtener algo, o simplemente porque les gusta cómo reaccionamos en un determinado momento a esas acciones que ellos hacen. Otra que para mí fue bastante frecuente es que tienen retos sensoriales donde golpear los ayuda a regular el sistema sensorial. En el caso de mi hijo, él tiene un oído muy sensible. Él ya lo ha aprendido a regular y se siente muy cómodo en los ambientes
con alta estimulación auditiva. Pero cuando estábamos empezando con todos los eventos de este libro, íbamos a un centro comercial y para él era terrible ciertos sonidos y él se fastidiaba y él trataba de taparse y de golpearse la cabeza con tal de que como tratar de detener ese ruido que le estaba fastidiando en sus oídos. Cuando practicamos esto, nos dimos cuenta que en esos centros comerciales, por esas partes donde pasábamos, esa gran estimulación, lo ayudábamos, le decíamos: papito, tranquilo, ¿sí? Déjame, te ayudo y te llevo a una parte donde esté más tranquilo, más calmado. Y lo hacíamos, lo removíamos de ese lugar y él se sentía más cómodo, más seguro con nosotros, sabiendo que él estaba siendo protegido. Y esa es la cuarta razón también. Tratan de protegerse a sí mismos. Para algunos niños es la única forma en la que pasan a ser escuchados. Una vez pasaba, les comunicaba que querían comunicar algo al principio. Mi hijo, pues él no le gustaban determinadas cosas que yo lo estaba forzando a realizar, porque pues no entendía, no lo hacía de una mala forma para él, pero lo obligaba a colocarse una ropita que para él no quería, que era ir a un colegio, que para él la ropa le era áspera. Entonces cuando lo vestía, entonces él se sentía agredido, se sentía que necesitaba luchar para no colocarse esa ropa, para que le permitiéramos quitar esa indumentaria que era bastante áspera para él. Muchas veces, y eso me di cuenta precisamente en esos eventos, nosotros los adultos no tomamos en cuenta el criterio y las necesidades de nuestros hijos, que se encuentren en el espectro o no. Tomamos decisiones por ellos. Y pues para aquellos que somos neurotípicos, muchas veces nuestros padres nos imponían con un regaño o nos imponían con un ultimátum y pues nosotros rápidamente aceptábamos. Nuestros niños que se encuentran en el espectro, para ellos muchas situaciones son límites y llegan a tratar de realizar esta acción de alta energía, porque para ellos es muy importante separarse de estas situaciones. Una era la ropa, la otra que a él le sucedía eran ciertos alimentos. No eran alimentos que a él no le gustaran comer, pero que según la preparación le faltaba sal o le faltaba ciertos adobos que a él le gustaban y no sabía cómo comunicarlos, y era la frustración de cómo comunicarle que lo obligábamos a comer porque pues nos preocupaba de que no se alimentara bien, el cual lo hacía sentirse agredido cuando lo tratábamos de alimentar, digamos, con una cuchara, llevarle la comida a la boca, entonces no la apartaba, no botaba la comida, porque no lograba cómo comunicar que no quería ese tipo de comida porque tenía un sabor particular que no le gustaba. Cuando empezamos a darnos cuenta de esa situación, nos dimos cuenta que él quería decir que no, que nos detuviéramos, que algo sucedía. Entonces investigábamos, cambiábamos la situación y nos damos cuenta que cambiaba la respuesta. Y pues a la actualidad tenemos un niño que es muy comunicativo, muy amable, muy formal a la hora de comunicarse con nosotros. Como todos saben, pues este libro de la logística del autismo es parte de lo que Kate Wild ha enseñado en el programa Sunrise. Y ella, pues, dentro de ese programa enseña, dentro de este libro enseña ciertas ideas del programa. Y en particular
hay que entender que en este programa, en este libro, no se etiquetan estos comportamientos como agresivos y violentos, como ya dije, sino como energía intensa. Esto es un comportamiento que todos los seres humanos usamos en determinado momento de nuestra vida para comunicar algo. El momento en que nosotros validamos este tipo de comunicación, estamos dándole una manera al niño, a nuestro familiar que se encuentra en el espectro, de poderse comunicar. Y pues, si nos damos cuenta, ¿sí?, el protegernos a nosotros mismos de un comportamiento agresivo, proteger a otros de un comportamiento agresivo, es una manera efectiva de poder obtener una respuesta de las personas. Luego, entonces, el saber manejar este concepto de cómo manejar la energía intensa nos puede ayudar mucho a cambiar la actitud de nuestro familiar que se encuentra en el espectro. Es importante que entendamos los signos y eventos que pueden desencadenar que nuestros familiares en el espectro utilicen esta alta energía para comunicarse. Es crucial para que fomentemos en ellos una confianza, y es crucial para que podamos ayudarles a ellos a comunicarse de otra manera, ayudándolos a que confíen en nosotros y poder desarrollar en ellos mejores métodos de comunicación. El familiar que se encuentra en el espectro, a pasar esos estados de alta energía intensa, de golpear, de hacer pataletas como medio de comunicación, podemos utilizar unas estrategias las cuales nos van a ayudar a fortalecer una comunicación más efectiva y sin utilizar este tipo de medios para comunicarse. Hay que entender que ellos lo utilizan, como decíamos, por 4 razones principales. Cuando determinamos cuál es la razón por la cual lo están usando, entonces podemos utilizar ciertos pasos para poderle ayudar. En el primer caso, cuando nuestro hijo, nuestro familiar que se encuentra en el espectro, usan la energía intensa como forma de comunicar algo, es porque los adultos que se encuentran alrededor se mueven mucho más rápido. En vez de utilizar ellos la comunicación verbal normal, que para ellos presenta un reto. Luego, entonces, ven que es mucho más efectivo utilizar la energía, la pataleta, para que obtengan esa cosa que ellos tanto quieren, ya que si se ponen frustrados, si se ponen agresivos, entonces los adultos, con tal de que dejen esa situación, les dan lo que quieren. Entonces, para ello utilizamos estas estrategias. En primer lugar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pensando que nuestro hijo no quiere herirnos, no quiere forzarnos, no quiere obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos. Ellos lo que quieren es comunicar que quieren algo rápido, que quieren algo mucho más expedito de lo que ellos lo pueden comunicar. Y para ello, entonces, nuestros niños, nuestros adultos, adolescentes que se encuentran en el espectro, usan energía intensa como un medio de comunicación, porque para ellos es mucho más efectivo que cualquier otro medio, sobre todo si presentan retos en la comunicación, en su comunicación verbal. Por ello, hace que cuando ellos utilizan alta energía para comunicar algo, para obtener algo, los adultos muchas veces nos movemos más rápido, le damos más rápido lo que quieren, y eso incentiva mucho más este tipo de comunicación. Luego, entonces, aplicando las siguientes estrategias, podemos disminuir y, por qué no, eliminar el uso de energía intensa como medio de comunicación y promover otro tipo de comunicación que sea más efectiva y más cordial para poder mejorar la comunicación entre ellos y nosotros. La primera estrategia para implementar es tener en cuenta que nuestros hijos no quieren herirnos, tener en cuenta ese pensamiento. Ellos no quieren herirnos, ellos utilizan ese comportamiento que puede ser violento y agresivo porque les ha dado resultado en el pasado para obtener lo que ellos quieren. Es su manera de comunicarse que es más efectiva que otros medios. De esa manera ellos obtienen lo que desean de una manera más expedita
y pueden de esa manera sentirse más cómodos sin tener que utilizar la comunicación verbal o tener que utilizar otro tipo de comunicaciones. Entonces, luego viene la siguiente estrategia: moverse lentamente y explicar que no se entiende usando ese tipo de estrategias, utilizando esa energía, esos golpes, ¿sí? Por ejemplo, si mi hijo cuando estaba pequeño, él tendía a jalar con fuerza para obtener algo. En ese momento yo me hacía el peso muerto. Él trataba de forzarme a que fuera cierta cosa y me hacía el tonto. Me hacía lento, diciendo, no sé qué quieres hacer, no sé a qué me quieres llevar. Si tal vez trataras de comunicarte de otra manera. Eso desincentivó el uso de ese tipo de estrategias. Otra estrategia que se puede utilizar es hacer los golpes completamente inefectivos. Puede ser fácil de hacer con niños pequeños. En el caso nuestro niño era un niño que, si bien tenía 3, 4 años, era ligeramente fuerte para su edad, y pues el único que podía manejar ese tipo de estrategias era mi persona, mi esposa, los facilitadores o mi hija no podían soportar de pronto un golpe de pronto en el pecho o en el cuerpo. Siempre era un niño fuerte, ¿sí? Pero en el caso particular yo podía soportar ese tipo de situación, y en el caso de que yo lo podía soportar, cuando él se comunicaba haciéndome un golpe, por ejemplo, que él quería algo, yo no presentaba ninguna reacción. Me quedaba totalmente, como decir, confundido, ¿sí? Mostrándole mi genuina confusión, que no entendía qué significaba eso. Para aquellos que de pronto no pueden, como les comentaba, ¿sí?, de pronto soportar esa estrategia, pueden utilizar una estrategia mucho más diferente, que es hacer todo lo contrario a lo que él quiere hacer en ese momento. Decirle, explicándole, usando el poder de la explicación, diciéndole, con ese tipo de comunicación no voy a poder entenderte. Cuando trates de utilizar otro tipo de comunicación, con mucho gusto voy a acercarme para poder hacer lo tuyo, lo que tú quieres. Entonces nos apartamos a un lugar donde esté más seguro. Es decir, por ejemplo, si estamos en el cuarto de juegos, para un niño pequeño o grande también, porque pues, hay adultos que se encuentran en espectros y utilizan este tipo de energías, podemos hacernos detrás de una mesa, como tratando de protegernos, colocarnos en medio de ellos, tratando de, por ejemplo, si nos arrojan alguna cosa, tratar de no darles un blanco fácil. Lo que estoy explicando es un poco, digamos, difícil al principio, pero de esa manera les puede mostrar a ellos que es inefectivo lo que van a ganar con eso, porque se van a demorar más en obtener el resultado que ellos quieren. Como les decía, mi hijo también me arrojaba cosas cuando no obtenía cosas, y me llegaba a golpear, pues sí, no entendía, le decía, no entiendo qué es lo que quiere. En primer lugar, tengamos en cuenta el siguiente pensamiento: nuestros hijos no quieren herirnos, quieren es comunicarse con nosotros, e encuentran en el utilizar la alta energía, esa fuerza, ese forzar a hacer las cosas, porque ven que es efectivo. Incluso si nosotros en el pasado lo hemos utilizado para que ellos se bañen, para que se bañen los dientes, para peluquearlos, ven que eso es efectivo con ellos, luego entonces tienden a utilizarlo con nosotros. Por eso tenemos que entender que ellos no quieren ser violentos. Nosotros tampoco queremos ser violentos con ellos, no queremos ser de alta energía, queremos lograr algo para el beneficio de ellos, y ellos también quieren lograr algo para el beneficio de ellos, y encuentran en usar la alta energía como un medio de comunicación efectivo. Entonces, cuando nuestro niño, nuestro familiar que se encuentra en el espectro, usa estas estrategias, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, movernos lentamente,
y explicarle que no entendemos cuando nos golpean, cuando nos gritan, ¿sí? O por ejemplo, nos podemos quitar de su camino cuando se acercan de esa manera, o por ejemplo hacer los golpes completamente inefectivos. Cuando mi hijo estaba pequeño, tenía más o menos unos 3 años, 4 años, era un niño más o menos grandecito, fuerte para su edad, y pues de mi parte yo lo podía manejar. Cuando él me golpeaba, me hacía cosas, para mí no había ningún inconveniente, y utilizaba la estrategia de hacerme el lento, ¿sí? Le decía con cara de genuina confusión, le decía, no entiendo qué quieres decirme, ¿sí? ¿Qué quieres decir con esa situación? Me hacía lo más lento posible, a pesar de que, por ejemplo, yo supiera que, por ejemplo, quería una manzana, o quería un juguete, o quería salir, porque de esa manera yo no le mostraba que ese tipo de comunicación era efectivo. Yo sé que, por ejemplo, hay personas que no podían soportar, en ese caso, por ejemplo, mi esposa, mi niña, los facilitadores, no podían soportar ese tipo de alta energía. Luego entonces ellos utilizaban el apartarse de su camino, explicándole claramente que de esa manera no iban a poder entenderle lo que él quería. Luego entonces le iban a dejar un espacio, un tiempo, hasta que pudieran encontrar otro medio de comunicación para poder explicarles qué era lo que querían. Eso también incentiva a que utilicen mejor su comunicación verbal. Podemos ofrecer, por ejemplo, una alternativa en el caso donde, por ejemplo, ellos quieran algo que no les podemos dar. Hay veces que, por ejemplo, quieren algo de comida, o por ejemplo algo que puede ser dañino para ellos. Hay veces que los niños ven que quieren por ejemplo, una botella de blanqueador, una botella de un líquido, por ejemplo, como el Barsol. Ese tipo de líquidos del ácido muriático que son utilizados en nuestras casas para hacer aseo a los baños, y de pronto el niño quiere eso y se forza a querer hacerlo, ¿sí? Ya en este punto, por ejemplo, ya hemos podido aplicar las estrategias de mantener ese tipo de situaciones lejos de nuestros niños, pero se puede dar el caso de que por un olvido, por alguna situación, lo encuentran al alcance, y pues obviamente tenemos que apartarle de su alcance eso, porque les puede hacer daño. Entonces les podemos ofrecer otra alternativa, decirles, mira, te ofrezco esta otra botella, una botella vacía de cualquier otra cosa que no sea algo que le pueda causar daño, ¿sí? Y le retiramos ese producto que puede causarle daño, pero no haciéndonos énfasis en el hecho de usar la violencia, o entender la violencia como un medio de comunicación por parte de ellos, la alta energía. Por ejemplo, también podemos movernos rápidamente ante otras formas de comunicación. Tenemos que estar muy atentos en el momento de que utilicen otros medios de comunicación que sean mucho más asequibles y que incentiven más la comunicación verbal. Por ejemplo, que diga que quiera, por ejemplo, vos, por decir una botella, decir, no, muy bien, muchas gracias por decirme vos, ¿quieres una botella? ¿Quieres una bota? ¿Quieres algo? O sea, movernos rápidamente para obtener esa situación que ellos quieren, mostrándole que hay otros medios más efectivos de comunicación que el utilizar la alta energía. Celebrar cuando su hijo sea muy cortés, muy amable. Esto lo podemos decir no solamente para los niños que se encuentran en el espectro, sino también para aquellos que son neurotípicos. Incentivar esa amabilidad. Es muy espectacular los cambios que promueven el uso de la celebración. Celebrar cada momento, así sea por pequeñito que sea, celebrar como si se hubieran ganado el mundial, como si se hubieran ganado el baloto. Eso les incentiva muchísimo y mejora mucho la comunicación. Y un punto muy importante en la estrategia, el cual es ser persistente y consistente. Ser persistente y consistente. No solamente la persona que más tiene el tiempo con nuestro familiar o
nuestro niño que se encuentra en el espectro, sino todos aquellos que colaboren junto con él. De esa manera le mostramos que ese tipo de comunicación es efectivo no solo con una persona sino con todos, y se le puede promover muchísimo más rápido el desarrollo verbal y la interacción social. El segundo motivo por el cual nuestros hijos pueden utilizar la energía intensa es para provocar nuestras reacciones, porque existe una reacción que les gusta ver en nuestras caras, en nuestro cuerpo, como nosotros lo hacemos o como el resto de gente se provoca cuando ellos utilizan esa energía intensa. Entonces, lo que debemos hacer es, en primer lugar, utilizar la siguiente estrategia: no reaccionar, tener una reacción de probablemente confundido o de plano totalmente sin respuesta, totalmente en blanco, no realizar ninguna respuesta que le haga pensar que vale la pena continuar ese tipo de acción. Por ejemplo, a mi hijo tenía una situacioncita. A él le encantaba morderme la cola porque le gustaba cómo yo reaccionaba a esa situación, ¿sí? Cuando yo estaba, por ejemplo, distraído, él venía y me mordía una nalga y pues obviamente yo reaccionaba, ¿sí? Sonará muy chistoso esto, ¿sí? Me hacía entre gritar y reír. Entonces a él le encantaba esa reacción. Entonces él lo hacía muy seguido cuando me encontraba distraído. Luego entonces, en primer lugar, me fue difícil tratar de no mostrarle una reacción cuando él lo hacía, y por otro lado, pues estar bastante alerta para no darle oportunidad de provocar la situación. Volviendo entonces al caso de no reaccionar, debemos utilizar reacciones maravillosas, grandiosas, cuando sea totalmente amable, cuando sea pacífico, cuando sea cortés. Esa segunda estrategia nos ayuda muchísimo a incentivar aquello que nosotros queremos que él haga. Por ejemplo, que no tienen necesidad de hablar, pero por ejemplo, cuando solicite así con su manita diciéndonos "¿Ah?", eso quiere decir que está siendo muy cortés. O por ejemplo, cuando esté diciendo ese tipo de situaciones hay que promoverle, decirle ok, muchísimas gracias por habernos dado esa señal, voy a entender ese no, o gracias por pedírmelo. O cuando utilice, por ejemplo, una caricia o te lleve hacia algo de una manera muy cortés sin jalarte. En ese momento tú le das grande celebración, le das una gran fanfarria, mostrándole que eso es lo que tú quieres comunicar con él. Quieres comunicar de una manera dócil, de una manera amable y feliz. Para el caso cuando nuestros hijos usan la energía intensa para regular el sistema sensorial, bueno, esta es una, digamos, que se aplica a todos en general, por lo que ellos en uno o en todos los casos tienen unos sentidos muy desarrollados y que pueden en determinado momento sentirse abrumados por la cantidad de estímulos sensoriales que pueden tener del ambiente. Entonces hay que tener primero en cuenta que si mi hijo golpea algo o se golpea a sí mismo, es para tomar cuidado de su sistema sensorial. No es que quiera hacerse daño así o quiera hacerle daño a alguien o a algo en particular. Quiere sentir el control de lo que está pasando, porque su sistema sensorial puede estar sobrecargado por de pronto la sensación de calor del ambiente, o la sensación de frío, o la sensación de ruido. Incluso en mi caso particular, sucedía que mi hijo tiene un oído muy fino, es capaz de escuchar sonidos muy de alta frecuencia que, digamos, las personas neurotípicas o ya las personas de edad como yo no los escuchamos, y esos sonidos lo pueden afectar. Uno puede decir, no, pero ¿qué es lo que está pasando? No escucho nada, ¿por qué él reacciona así?
Y sin embargo, él sí lo está escuchando porque es un sonido que puede que nosotros no lo estemos escuchando, y él se tape los oídos, se sienta incómodo, empieza a decir porque ¿sí? Sí, está tratando de comunicar que hay algo que le está fastidiando a sus oídos. Entonces, eso ellos lo usan para mostrar que están tratando de tomar cuidado de su sistema sensorial. Y hay que tener en cuenta también la idea de que estos actos no están conectados con el amor que nos tienen a nosotros, como se refiere también al primer punto. Lo hacen es por su cuidado, no por hacernos algún daño a nosotros o a ellos mismos. Esto lo hacen es por una razón clara de cuidado, no es porque nos amen o no nos amen. Una cosa que le podemos dar es, al darle información de lo que está pasando en el ambiente, puede ayudar a que balancee su sistema. Por ejemplo, mira, eso es un ruido que viene de lejos, que no está aquí cerca tuyo, que podemos darle el control, que decirle, mira, esto va a pasar en un determinado tiempo, o tranquilo, ya nos vamos a mover de este lugar para un lugar donde esté más tranquilo. Eso le va a ayudar muchísimo también a reducir el uso de la energía intensa para controlar su sistema sensorial. Podemos, por ejemplo, apretarlo, no apretarlo como, ¿sí? Quédese quieto, no, apretarlo más bien como tratando de darle confort y diciéndole, mira, estoy aquí para ti, tranquilo, entiendo que te sientas así, te comprendo y voy a protegerte. De esa manera, con un solo abrazo, con solo ese pensamiento en nuestra mente, podemos transmitirle esa tranquilidad que él necesita, que ellos necesitan, para darse cuenta de que ellos también pueden regular su propio sistema y soportar esa cantidad de estímulos sensoriales que los pueden estar alterando. Como ya les decía, el utilizar una explicación de lo que se está pasando le puede llegar a lograr que se tranquilicen mucho con respecto a algo que está sucediendo. Por ejemplo, puede ser que estén en la casa y en la casa de al lado estén utilizando un aparato eléctrico, o sea, por ejemplo, una pulidora, un taladro, incluso una licuadora. ¿Sí? Suele suceder que, como en el caso de mi hijo, que tiene un oído bastante sensible, se sientan acosados y no sepan de qué proviene y le fastidien su oído. Entonces, el darles una explicación y decirles, mira, corazón, eso ya pronto va a pasar, voy a tratar de protegerte mientras ese ruido pasa, mientras estas personas terminan de usar, eso no va a ser permanente, yo te voy a cuidar. Y eso ayuda a que bajen sus niveles de estrés y que utilicen ese tipo de situaciones de energía intensa para controlar su sistema sensorial. Las estrategias para usar cuando nuestros hijos usan alta energía como una forma de protegerse, hay que empezar en primer lugar a tener en cuenta que ellos están utilizando esto precisamente para protegerse, y tener en cuenta que ellos utilizan esto de una manera de manifestar lo que ellos necesitan. Nuestros hijos necesitan un orden, una predictibilidad y un control del mundo que muchas veces no se los damos. ¿A quién no le agrada saber que cuando lo invitan a una reunión, la reunión empieza a tiempo? O cuando uno va a unas vacaciones, el horario de las vacaciones se cumple como se lo están especificando. O cuando, por ejemplo, así tengamos una cita con una persona que queremos, llega a tiempo, se comporta de manera cortés y según como nosotros esperamos. A todos nos agrada, más a nuestros hijos. Por eso es importante a nuestros hijos, a nuestros familiares que se encuentran en el espectro, mostrarles una sensación de seguridad, de control, ya que cuando ellos se sienten que no están en control, que no están dentro de lo que ellos necesitan, se sienten agredidos y usan esa energía intensa para poder defenderse. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta primero las siguientes estrategias. La primera es tener en cuenta los pensamientos
estos dos pensamientos, que son que nuestros hijos, nuestros familiares en el espectro están haciendo lo mejor que pueden para cuidarse a sí mismos y que nosotros también estamos haciendo lo mejor que podemos para ayudarlos y ayudarlos a interactuar con nosotros y con el mundo exterior. Teniendo eso en cuenta, nosotros podemos darnos cuenta en qué momento ellos se sienten inseguros del ambiente en el cual están. Por ejemplo, sucedía que íbamos por una ruta para ir, por ejemplo, al colegio de la hermanita y él ya se acostumbraba a ir por esa ruta y por algún accidente o porque necesitaba realizar una vuelta antes, tenía que desviarme de esa ruta y esa falta de predictibilidad hacía que se sintiera incómodo. Luego entonces se ponía a reaccionar y empezaba a llorar, a gritar, a decir no, por el otro camino, por el otro camino. Entonces eso causaba que se alterara porque él pensaba de alguna manera que algo estaba mal, que se iba a sentir incómodo por no seguir el trayecto común y corriente lo seguíamos. Entonces, al darles una predictibilidad, decirles, por ejemplo, si ya sabemos antes de que cambiemos el trayecto, decirle, mira, hoy no vamos a ir al colegio por esta ruta, sino que vamos a ir por esta otra ruta, debido a que tengo que pasar a hacer esto, y luego si vamos al tal lado. Eso les da una sensación de control y de saber qué van a esperar. Debemos saber darles esa situación, ese control. No necesita darles el control de la situación, decirle no, que es que lloró, entonces yo ya no tengo que ir por ese camino, sino por el camino que ellos están diciendo. No, es claramente darles la oportunidad de que ellos entiendan qué es lo que va a pasar. Así se sientan un poquito incómodos, ellos se van a dar cuenta de que si nosotros seguimos lo que nosotros decimos, ellos van a estar más tranquilos para una próxima ocasión. Es decir, ok, si ella me dice que vamos a ir en 20 minutos y en 20 minutos ellos llegan, para la próxima vez vamos a decir, ah no, ellos van a cumplir todo lo que me están prometiendo, luego entonces puedo confiar en ellos. Es importante como segunda estrategia para cuando nuestros hijos utilizan la alta energía, la energía intensa como medio de protegerse, escuchar y responder acorde. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que algo está pasando y que no realmente es lo que está pasando, sino que se están protegiendo. Podemos confundir el uso de esa energía intensa como lo que estábamos pensando en los anteriores, que podía estar pensando que buscando una reacción mía o estar buscando una manera de pedirme algo que no sabe cómo pedirlo, o que resulta que de pronto hay un elemento en el ambiente que supuestamente lo está afectando y asumimos cierta situación. Por eso lo mejor que podemos hacer es escuchar y responder acorde, ver qué es lo que está tratando de hacer. De esa manera podemos escoger si la estrategia es la del primer caso, la del segundo caso o la del tercer caso. Es importante tener en cuenta que todas las técnicas que hemos hablado hasta el momento se aplican a cualquiera de nuestros niños, nuestros adolescentes, adultos que se encuentran en el espectro, sin importar la edad, sin importar la condición en la que se encuentren, las podemos aplicar. Unas técnicas o estrategias adicionales que podemos seguir, sobre todo cuando son mayores, cuando son adolescentes, que son de pronto un poco más fuertes y tratan de utilizar esa energía intensa en nosotros y pues nos pueden llegar a lastimar. Podemos utilizar unas estrategias que les muestren que vamos a estar con ellos sin mostrarles que les tenemos miedo. Mostrar, por ejemplo, que podemos crear un ambiente seguro tanto para él como para nosotros. Por ejemplo, si tenemos en nuestro cuarto de juegos una mesa en la cual podemos colocar de por medio en el caso tal de que traten de usar energía intensa, o si tenemos dentro del cuarto de juegos
un lugar, en un baño separado donde podamos decir, me voy a retirar hasta que tú te sientas más cómodo contigo mismo y de esa manera te sientas mucho más apto para poder interactuar conmigo. También decirles de una manera firme, pero con amor, que no quieres que continúen a través de ese camino. Le puedes decir, mira, alto, detente, si necesitas usar esa energía puedes ir al rincón del cuarto, puedes saltar, puedes utilizar de pronto si tienen una pelotica donde pueda exprimirla, apretarla o golpearla, o por ejemplo hay de estos muñequitos que se pueden golpear y ellos rebotan, que son unos muñequitos para jugar, que no sé, yo les digo como muñequitos balancines, ¿sí? Que ellos puedan golpear para que liberen esa energía, o de pronto si son muy grandes pueden colocarles una bolsa de boxeo si tienen la disponibilidad, o unas almohadas donde puedan liberar su energía. Decirle, mira, si necesitas utilizar esa fuerza que necesitas hacer, toma esta almohada, toma esto y estrújalo, apriétalo, haz lo que necesites para que liberes esa energía, darles otra opción. Eso ayuda muchísimo a que utilicen esa energía intensa en otra cosa de una manera más productiva y más segura, tanto para ellos como para nosotros.